Pero esta no fue la única versión que circuló sobre los responsables del asesinato de Gaitán. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esas teorías conspiranoicas que se han dado a través de los años en el continente latinoamericano. Efectivamente, existe una hipótesis que señala a la CIA. Número 20. El 9 de enero. El 9 de enero de 1964, estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en la zona del canal, controlada por Estados Unidos, lo que desató enfrentamientos que dejaron 21 panameños muertos. Aproximadamente 300 estudiantes del Instituto Nacional, liderados por el joven de 17 años Guillermo Guevara Paz, marcharon en dirección al Colegio Soneíta. Lo que empezó como un gesto patriota estudiantil desató un conflicto con locales estadounidenses y luego autoridades deviniendo en un gran conflicto. Algunas teorías sostienen que Estados Unidos planeó los disturbios para justificar un mayor despliegue militar en el canal. Otra versión apunta a que sectores conservadores panameños querían fomentar un sentido nacionalista. Al extenderse en la población la noticia del rompimiento de la bandera panameña, multitudes enojadas se fueron acercando a la frontera entre la ciudad de Panamá y la zona del canal. Además, se dice que Estados Unidos intentó minimizar la magnitud de los hechos y borrar su responsabilidad en el conflicto. Número 19. Evita. La muerte de la conocida y celebrada lideresa política Evita Perón siempre ha estado rodeada de misterio, desde el secuestro de su cadáver hasta la teoría que dice que fue asesinada. Uno de los misterios más sonados es que la primera dama de Argentina fue sometida a una lobotomía en sus últimos días de vida para controlar su carácter y reducir su sufrimiento mientras padecía cáncer terminal. El procedimiento habría ocurrido entre mayo y junio de 1952, reportó BBC Mundo. La lobotomía es una intervención quirúrgica que altera las conexiones en el cerebro, utilizada en esa época para tratar trastornos mentales, pero que hoy se considera una práctica inhumana. Aunque existen rumores de este procedimiento, no hay pruebas definitivas de que se haya realizado. Esta tesis ha sido criticada desde el peronismo y por historiadores, quienes afirman que no hay evidencias ni testigos vivos del supuesto procedimiento. Número 18. El G2. Nosotros no le tenemos miedo a ningún sector, que aunque nos pongan barricadas las vamos a pasar y que no le tenemos miedo a guardias, a colectivos paramilitares, ni a los del G2 cubanos que sabemos que están infiltrados en Venezuela. El G2, el servicio de inteligencia cubano, ha sido acusado de ejercer una influencia considerable en países como Venezuela y Nicaragua. Según esta teoría, el G2 no solo asesora a estos gobiernos, sino que toma decisiones estratégicas y controla aspectos clave del poder político. Ni Hugo Chávez, ni Maduro, ni Diosdado. Los dueños de Venezuela son Fidel Castro, Raúl Castro, a través del G2 cubano, que son los que dirigen. Aunque existen vínculos documentados entre Cuba y estos países, como el apoyo ideológico y militar, no hay evidencia pública que confirme el nivel de control que se le atribuye al G2. Cuba tenía que asegurar su negocio en Venezuela. Para nadie es un secreto que los primeros escoltas que tuvo Hugo Chávez eran cubanos, que además no hablaban para que no se le descubriera el acento. Número 17. Jaime Roldós. Cumplen 35 años del trágico fallecimiento del extinto presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, su esposa Marta Bucarán y la comitiva que lo acompañaba en un accidente aéreo. La Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones en este caso. El 24 de mayo de 1981, el presidente ecuatoriano Jaime Roldós murió en un accidente aéreo junto con su esposa y su equipo. Aunque la versión oficial lo atribuyó a un error humano, las inconsistencias en el reporte y el contexto político han generado sospechas de asesinato. Luego tenía previsto cumplir con otro acto protocolario en Zapotillo, pero en su traslado aéreo, la muerte lo sorprendió. El avión presidencial se estrelló contra el Cerro Guairapungo, en la provincia de Loja. Roldós había implementado reformas progresistas y se había enfrentado a poderosos intereses económicos internacionales,
lo que lleva a especular que su muerte fue planeada por fuerzas externas para detener su agenda. Al cabo de 35 años, los familiares del fallecido mandatario insisten en esclarecer la verdad sobre esta tragedia. Número 16. Fernando Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo fue el segundo emperador de México y único monarca del denominado Segundo Imperio Mexicano. La versión oficial es que fue fusilado en Querétaro el 19 de junio de 1867, tras ser capturado por las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Un poco después, Edouard Manet pinta el fusilamiento del emperador Maximiliano de México. Sin embargo, una teoría sostiene que Maximiliano escapó a El Salvador y vivió bajo el nombre de Justo Armas. Quienes creen que don Justo Armas no era Maximiliano, argumentan que, tras la muerte de este último, muchas de sus pertenencias fueron vendidas a precios tan bajos que cualquier persona podría haberlas comprado, siendo Justo Armas una de ellas. Los defensores de esta teoría mencionan similitudes físicas entre Maximiliano y Justo, así como relatos de testigos que afirman haberlo reconocido. La historia carece de pruebas sólidas, pero persiste como un mito intrigante. Otra cuestión que Justo Armas trataba de evadir siempre era el mencionar su origen, aunque la gente que lo veía cada día mencionaba que tenía rasgos europeos y además que el misterioso y querido hombre tenía el porte de un monarca de la vieja Europa. Número 15. Muerte de Chávez. El 5 de marzo de 2013, el presidente venezolano Hugo Chávez falleció oficialmente debido a un cáncer que lo aquejaba desde 2011. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Sin embargo, desde su muerte han circulado teorías de que Chávez fue envenenado por enemigos políticos o servicios de inteligencia extranjeros, quienes habían inducido su cáncer. Líderes del gobierno venezolano como Nicolás Maduro alimentaron estas teorías al afirmar que su enfermedad fue resultado de una conspiración. No existen pruebas concretas que respalden esta versión. Y sugirió que Hugo Chávez habría sido envenenado, inoculado fue la palabra que utilizó para decir que le habían introducido en su cuerpo el cáncer. La gente se pregunta, ¿esto puede pasar? Realmente me parece una explicación extremadamente poco probable. Número 14. Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Pues ella se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la entidad después de un proceso electoral complejo y polémico. El 24 de diciembre de 2018, un helicóptero que transportaba a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se estrelló, matándolos a ambos junto con 3 acompañantes. El accidente ocurrió apenas días después de que Alonso asumiera el cargo en medio de tensiones políticas con el gobierno federal. 4 empleados de una empresa aérea fueron detenidos como parte de las investigaciones por el accidente en el que murieron hace 2 años 5 personas, entre ellos la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, y el senador Rafael Moreno Valle. Las teorías conspirativas sugieren que el accidente fue un sabotaje orquestado por adversarios políticos. Aunque las investigaciones oficiales concluyeron que fue un fallo mecánico, las circunstancias y la falta de transparencia han alimentado las dudas. Hoy presentó los audios de las conversaciones entre el piloto y la torre de control del aeropuerto de Puebla. Pero entre lo dicho por el subsecretario Carlos Morán y las grabaciones del vuelo, hay contradicciones. Número 13. Jorge Eliezer Gaitán. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948 fue asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán por órdenes del Partido Conservador. El 9 de abril de 1948, el líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, conocido por sus ideales progresistas y de izquierda, fue asesinado en Bogotá. Este hecho desató el Bogotazo, una serie de violentos disturbios que marcaron el inicio del conflicto armado en Colombia. Las teorías apuntan a sectores conservadores nacionales e incluso a la CIA como responsables del asesinato, ya que sus políticas reformistas amenazaban a las élites y a los intereses estadounidenses en la región. Aunque las versiones oficiales de la época cuentan que su asesino actuó por motivos personales y que este fue linchado por la multitud, testigos del momento aseguraron que el verdadero responsable sería alguien más. Pero hubo testigos del hecho que declararon algo diferente. Julio Enrique Santos,
Un hombre que se encontraba en el lugar de los hechos afirmó que el individuo que linchó la multitud el 9 de abril no fue el asesino del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Otro de los testigos con una versión diferente fue el afamado autor Gabriel García Márquez. Y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica, incluso de la mía, hasta muchos años después, en mis tiempos de periodista, cuando me asaltó la ocurrencia de que aquel hombre había logrado que mataran a un falso asesino. Número 12. Terremoto de Haití. Miren esto, Hugo Chávez esgrimió hoy una extraña hipótesis sobre el terremoto en Haití. El jefe de Estado de Venezuela culpó a Estados Unidos de provocar el poderoso sismo para adueñarse de ese país. El 12 de enero de 2010, un devastador terremoto de magnitud 7.0 sacudió a Haití, dejando a más de 200.000 muertos y 1.5 millones de personas sin hogar. Poco después surgió la teoría de que Estados Unidos generó el terremoto utilizando HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, un supuesto sistema militar diseñado para manipular el clima y provocar desastres naturales. Chávez aseguró que los marines estaban probando una sofisticada arma que terminó destruyendo Haití. El mandatario venezolano dijo que Rusia tiene pruebas del ensayo militar. Según esta teoría, el objetivo era desestabilizar Haití y garantizar un control estratégico en el Caribe. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden la existencia de tal arma. Número 11. Caso Rosenberg. Y lamentablemente, si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. El 10 de mayo de 2009, el abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg fue asesinado mientras paseaba en bicicleta por Ciudad de Guatemala. Un día después se divulgó un video póstumo donde afirmaba que si lo mataban, los responsables serían el presidente Álvaro Colón, su esposa Sandra Torres y otros altos funcionarios. El video desató una crisis política y protestas masivas. Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala llegaron a una interesante conclusión, por decirlo menos. Pareciera que la saga del asesinato más publicitado del año pasado dio un giro inesperado con la revelación de los detalles de la muerte de Rodrigo Rosenberg por parte del director de la CICIG, Carlos Castresana. ¿Quién planificó, pues, el hecho? La conclusión fue que Rosenberg orquestó su propia muerte, contratando sicarios para su asesinato, en un intento de incriminar al gobierno por un caso que él consideraba de corrupción e injusticia. Con más de 200 hombres en un intenso operativo, las autoridades guatemaltecas junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG lograron la captura de los presuntos autores materiales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Número 10. Casa Matusita. La Casa Matusita es un inmueble ubicado en el cruce de dos grandes avenidas en el centro histórico de Lima, Perú. Es conocida por la creencia de que en ella existe un alto nivel de actividad paranormal. De este tipo de leyendas exageradas, creo yo que está nutrida toda el imaginario en torno a la Casa Matusita. Cientos de personas e investigadores paranormales han ido y contado experiencias bastante aterradoras, al punto que hasta se ha hecho una película de terror inspirada en esa casa. Sin embargo, existe una teoría de conspiración que señala que el origen de estas leyendas urbanas viene de la mismísima CIA. La teoría sostiene que como en los años 40 cerca al edificio se encontraba la embajada estadounidense, la CIA se encargó de crear y difundir estos rumores con la finalidad de mantener a la gente lo más alejada posible de la embajada. Era un centro pues a atacar, si usted quiere, ¿no? O sea, es un principio estratégico, limpiar la zona se llama eso en términos estratégicos de inteligencia. Número 9. Juan Jesús Posadas Ocampo. Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de la Iglesia Católica en México y obispo de Guadalajara, fue acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en mayo de 1993. Aunque el caso no ha sido cerrado de manera formal, la Procuraduría General de la República sostiene la versión de que el cardenal fue ejecutado por error, al ser confundido con el Chapo Guzmán por sus rivales. Un hombre grandote, muy característico, con un mozalbete que entonces tendría el Chapo los 34, 36 años, pues no.
cómo lo iban a confundir, y el cardenal tenía 68. Sin embargo, la Iglesia Católica Mexicana ha expresado en muchas oportunidades su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades y asegura que el jerarca religioso fue víctima de un complot en el que participaron incluso miembros del Estado. Aseguran que Posadas estaba por denunciar el crimen organizado y los lazos entre los cárteles y las autoridades. Él, su chofer, Pedro Pérez y 5 personas más perdieron la vida momentos después al quedar en un fuego cruzado entre integrantes de los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Número 8. Plan Andinia. La teoría sobre el Plan Andinia sostiene que existe un complot para tomar la región de Patagonia, territorio dividido actualmente entre Argentina y Chile, con la finalidad de crear en ella un Estado judío. No le entra a la cabeza absolutamente a nadie, ni en Israel, ni a ningún judío del mundo, ni a nadie en el mundo, que pueda existir otro Estado judío que no sea el Estado de Israel. Esta es una teoría escrita por Walter Beveragui Allende, un antiguo profesor de la Universidad de Buenos Aires, cuyo panfleto sobre esta teoría está fuertemente inspirado en los protocolos de los sabios de Sion, otro texto falso y altamente antisemita escrito por la policía zarista a principios del siglo XX. A pesar de no haber evidencia alguna sobre esta teoría, se sabe de personas judías que fueron torturadas durante la dictadura militar, siendo interrogados sobre este plan, así como también episodios lamentables donde turistas israelíes son atacados por su condición de judíos, ya que se cree que son espías y agentes sionistas encubiertos que acuden en misiones de reconocimiento. Creo que hay algún tufillo antisemita atrás de esto, como también creo que el sionismo tiene para esta región alguna cosa más estratégica, ¿no? Número 7. Mito de la ayuda inglesa. La ayuda inglesa ha sido una teoría conspirativa que sostenía que el verdadero rival de Perú y Bolivia no era Chile, sino Gran Bretaña, utilizando a Chile como instrumento. Dicha teoría fue elaborada por primera vez en 1881 por el secretario de Estado de los Estados Unidos, James G. Blaine, quien abogaba por la exclusión del Reino Unido de los mercados latinoamericanos a favor de la industria estadounidense. La teoría tomó a lo largo de los años diferentes formas, que han pasado desde determinar si fue ayuda económica o también militar, hasta la posible presencia del sionismo. Lo cierto es que suficientes historiadores y autores peruanos han desmantelado esta débil teoría, pero nunca falta algún conspiracionista listo para creer lo que le beneficie. Número 6. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un candidato a la presidencia de México por el PRI, que fue asesinado en marzo de 1994 mientras estaba en un evento de su campaña política. El curso de la investigación en este caso tuvo suficientes errores, omisiones y desatinos como para generar sospechas e incredulidad entre la población. Para el gobierno este caso se encuentra cerrado desde el año 2000, siendo Mario Aburto el autor material e intelectual del crimen. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Sin embargo, en el 2017, la periodista Laura Sánchez Ley publica su libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, donde destapa muchas más incongruencias y testimonios contradictorios que nos acercan más a la teoría de un complot de Estado desde el mismo PRI. Aburto fue inculpado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio poniendo un arma calibre 38 en la cabeza del candidato priista, o al menos esa fue la versión que las autoridades dieron del caso. Número 5. Unión Monetaria de América del Norte. La teoría sobre la Unión Monetaria de América del Norte afirma que existe un plan secreto para llevar a cabo la unión económica y sobre todo monetaria de los 3 países soberanos de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. La verdad es que esa moneda nunca se acuñó de forma oficial y su único valor es que es un mito. En esta unión se crearía una supuesta nueva moneda, que sería el amero. Buena parte de esta teoría encuentra su origen en un trabajo académico de Herbert G. Grubel y en la existencia de monedas supuestamente acuñadas por el gobierno de los Estados Unidos. Estas últimas fueron descubiertas por Hal Turner, un locutor de radio por internet relacionado con los círculos antisemitas y supremacistas blancos de Estados Unidos.
pero en realidad tales monedas pertenecen a una colección de un diseñador de medallas. Ninguno de los gobiernos implicados ha confirmado siquiera un interés mínimo en esta unión. Para tranquilidad de todos, la verdad es que una moneda única para los tres países es algo prácticamente imposible por el momento, porque son tres economías totalmente distintas. Número 4. Nisman. Nisman había sido nombrado en 2005 como investigador principal del atentado de la Asociación Mutual Israelita de Argentina, y en enero del 2015 acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a sus principales sospechosos. Y que estaba por presentar el fruto máximo de su carrera. Ha habido una alianza con los terroristas. Horas antes de ir a declarar los fundamentos de sus acusaciones, fue encontrado sin vida en el baño de su domicilio. En un inicio se alegaba que él había tomado su propia vida. Sin embargo, las circunstancias son demasiado sospechosas para creer que ese fue el caso. Han habido teorías desde que fue la mismísima expresidenta quien lo mató, hasta que se trató de todo un comando enviado por el gobierno. Hasta el actual presidente de Argentina ha hecho declaraciones contradictorias con respecto a este caso, y hasta el día de hoy seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Mi querido pajarito, nos volvemos a contactar después de algún tiempo. Te lo advertimos y no paraste. Número 3. Alan García fingió su muerte. Alan García fue un abogado y político peruano líder del partido aprista, quien gobernó el país en 2 ocasiones. En abril del 2019, cuando policías acudieron a su domicilio para arrestarlo preliminarmente por las investigaciones en su contra vinculadas al caso de Odebrecht, el exmandatario acudió a su habitación, donde terminó con su propia vida. Según lo que se informó también de manera oficial, es que él se disparó y la bala ingresó y salió por su cabeza. Al ser un personaje que abiertamente se jactaba de que nunca iban a atraparlo, las teorías sobre que su muerte fue falsa y que se trataba en realidad de un elaborado plan de fuga no tardaron en aparecer. Hasta el día de hoy se encuentran por toda la red diversas pruebas de usuarios de internet que sostienen que el exmandatario se encuentra en realidad de parranda en alguna isla de Europa. Desmintió todas las acusaciones y nunca hasta hoy hubo una prueba contundente que lo involucre. Número 2. Grupo Atlacomulco. El Grupo Atlacomulco es una agrupación de políticos del Estado de México afiliados al PRI. Existen registros e investigaciones elaborados por periodistas y medios de información que podrían comprobar la existencia de tal agrupación. Aparentemente fue una profetisa quien habría dado origen a la anécdota que alimentó el conocimiento de este grupo. Sin embargo, esta asociación política partidista no ha sido confirmada explícitamente por ninguno de sus supuestos miembros, sino más bien ha sido negada reiteradamente por ellos. No existe el Grupo Atlacomulco. No existe el Grupo Atlacomulco. Atlacomulco. Es un mito que se ha creado, por cierto, muy bien, ¿eh? Pues es un claro. mito que ahí sigue ¿Por qué no creciendo. salen a decir, oigan, esto? Pero no es cierto, mira. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no creer en teorías conspirativas sobre nuestro canal y suscribirte activando también la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Número 1. Nazis en Latinoamérica. Definitivamente la más impactante teoría que encontramos en esta lista involucra a uno de los personajes más odiados de toda la historia mundial. Esta teoría trata de que Hitler en realidad no murió como todos aprendimos en nuestra clase de historia, quitándose la vida junto a su esposa en su búnker, sino que huyó y se refugió en Latinoamérica, donde vivió hasta viejo. Lo acompaña, así que en esos primeros años, él, trata de pasar desapercibido, lo que logra por el lugar que elige para vivir. Estas teorías se sostienen por la gran cantidad de inmigrantes alemanes que se encuentran en ciertas zonas de la Patagonia o de escritos de reconocidos periodistas e investigadores que describen el escape y la llegada. Por un lado, hay quienes sostienen que el dictador llegó en submarino a la Patagonia. Otros sostienen que su país de refugio fue en realidad Colombia. Abel Basti, el autor de El exilio de Hitler, defiende ambas teorías y afirma tener diversas evidencias que la comprueban. Versiones que les parecían interesantes para mostrarle al público. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Crees en algunas de estas teorías? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.